sin responsabilidad penal del entonces gerente del gobierno de Lenín Moreno fue la intervención del legislador, quien en este momento abandona el hemiciclo parlamentario en el desarrollo del segundo punto en el orden del día de la sesión 868, en el que se analiza el proceso o frente al proceso de juicio político en contra del presidente de la República. Se ha dado el uso de la palabra. La siguiente intervención corresponde al asambleísta Joel Abad. En la sesión anterior habíamos hablado de que hay que saber manejar el estado mental desde esta asamblea. Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas asambleístas. No es mi intención ciega, con el ánimo de fastidiar al señor presidente de la República, al gobierno nacional. Tampoco existe ninguna manera de hablar en el sentido de animadversión, peor de odio al presidente como persona. Peor todavía, la intención de desestabilizar la democracia. No es esa mi intención. Soy un asambleísta que siempre hablaré la verdad, con sinceridad y transparencia, lo que hace mucha falta en esta Asamblea Nacional. Cierto es, en el artículo 120, numeral 9, establece el derecho que tenemos los asambleístas a legislar y fiscalizar los actos de las autoridades, los actos de los funcionarios. Por eso estamos al frente de un juicio político que está desenvolviéndose en el transcurso de estos tiempos. En el artículo 129 y el numeral 3 de la Constitución proclama que no será necesario el enjuiciamiento penal previo. ¿Sí leyeron? Precisamente porque es un juicio político ante la Asamblea Nacional y no lo es un juicio ordinario ante los tribunales de justicia de la función jurisdiccional, de modo que en ninguna parte del artículo 129 de la Constitución dice que se calificarán las pruebas, como pretenden hacer creer los miembros del gobierno y ciertos asambleístas de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión Multipartidista. He manifestado claramente que existe un precedente jurídico ya anteriormente del 12 de diciembre del 2017 con el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y no voy a ahondar en situaciones de la declaratoria de la Corte Constitucional. Simplemente este caso es procedente por cuanto existe la admisibilidad de la Corte Constitucional. Y bueno, yo tengo que decirlo, que la Corte Constitucional ha sido muy benévola, ¿no? Muy benévola para solamente observar el asunto del contrato de Flopec y Amazonas Trans, cuando tenía que también observar las omisiones que se han presentado en el Gran Padrino y la red de corrupción, cuando también tenía que examinar sobre el León de Troya, con un gran informe de altos magistrados
y altos representantes de la Policía Nacional, presidido por Tania Varela y el teniente coronel José Luis Erazo, que fueron recibidos por el señor presidente de la República el día 7 de julio de 2021 a la 1:30 de la tarde, y que luego se ordenó que se deje al lado ese informe del León de Troya. Y bueno, también es corroborado con la declaratoria de un informe de fiscalización del caso Encuentro y el Frente Parlamentario Anticorrupción, en donde el mismo señor Fernando Villavicencio firma el informe. El señor Ricardo Vanegas también firma el informe. Y la señora Sofía Sánchez también firma. Y ellos hacen mención de que el señor presidente de la República conoce claramente. Bueno, pero en este caso estamos frente a el juicio político. Creo, y es mi criterio, que debe continuarse el juicio político por cuanto ahí dice en la ley orgánica de la función legislativa, si la comisión o las comisiones no han aprobado un informe, el Pleno es el que tiene que resolver. Y tiene que resolver sobre esta omisión y este peculado por omisión relacionado al contrato de Amazonas Trans con Flopex, cuyo adendum también se presentó el 12 de octubre del 2022, ese adendum titulado Estructura de implementación de medidas extraordinarias temporales, como parte de ese mismo contrato. Por lo tanto, entonces, la Asamblea tiene la potestad de pronunciarse. Más allá de lo que digan los demás asambleístas, este asambleísta de la provincia del Cañar y que representa a un movimiento de referencia nacional, estará el día que tenga que votar en contra de los actos de corrupción por el bien del país. Gracias, asambleísta. Gracias. Asambleísta Lucía Plasencia tiene la palabra.